Hola, bienvenidos a Green Japan, el programa que explora el innovador proyecto de Japón hacia la neutralidad de carbono. En este tercer episodio vemos cómo el país es pionero en el reciclaje de dióxido de carbono para reducir las emisiones de CO2 antes de que entren en la atmósfera. El dióxido de carbono es la principal causa del calentamiento global. En el área occidental del puerto de Tomakomai, Japón ha demostrado que se puede capturar y almacenar el CO2. Los expertos confían en que la tecnología implantada en el Centro de Proyectos de Captura y Almacenamiento de Dióxido de Carbono de Tomakomai será crucial para alcanzar cero emisiones netas en Japón y en todo el mundo. CAC es un acrónimo de Captura y Almacenamiento de Dióxido de Carbono. Es una tecnología destinada a prevenir el calentamiento global mediante la captura del CO2 generado por la actividad industrial y su almacenamiento en el subsuelo. La fuente de CO2 es una instalación de suministro de gas en una refinería adyacente al Centro de Captura y Almacenamiento de Dióxido de Carbono de Tomakomai. Las emisiones que contienen CO2 se envían por una tubería a la instalación de captura. Recibimos un máximo de 25 toneladas de CO2 por hora, lo que equivale a 600 toneladas al día. Nuestro objetivo era procesar 100.000 toneladas en un año. Hace 2 años logramos inyectar 300.000 toneladas. Una vez que las emisiones que contienen CO2 llegan a la planta de captura, el CO2 se separa de esas emisiones y se captura mediante absorción química dentro de 3 torres, que son las principales instalaciones del centro CAC. Entonces se procede al almacenamiento del CO2. El CO2 capturado se envía a la entrada de este pozo después de aplicar una cierta presión. A través de esta tubería, el CO2 se envía a las capas geológicas del fondo marino. Los 2 pozos de inyección del proyecto se perforaron desde tierra firme hacia los yacimientos del lecho marino. Uno de los pozos se dirigió hacia una capa de arenisca comprendida en profundidades de entre 1.000 y 1.200 metros. El otro alcanzó una capa volcanoclástica localizada entre 2.400 y 3.000 metros de profundidad. La Agencia Internacional de la Energía calcula que en 2050 tendremos que ser capaces de almacenar más de 7.000 millones de toneladas de CO2 al año mediante sistemas CAC para alcanzar cero emisiones netas. Esto permitiría utilizar los combustibles fósiles de forma más limpia o capturar el CO2 directamente de la atmósfera y almacenarlo bajo tierra. Hemos visto cómo se puede capturar el CO2 antes de que entre en la atmósfera y almacenarlo en la Tierra, pero Japón además ha encontrado una forma de utilizar el CO2 para producir un hormigón con dióxido de carbono negativo, el CO2 Suicom. El hormigón ordinario emite aproximadamente 288 kilogramos de CO2 por metro cúbico durante su producción. Pero el CO2 Suicom ha logrado obtener una emisión de menos 18 kilos. Se trata del primer hormigón del mundo que no solamente es carbono negativo, sino que además es capaz de absorber CO2 durante el proceso de fraguado. La clave para que esto se produzca es añadir un material especial que es un subproducto químico y luego exponer el hormigón al CO2. Utilizamos dióxido de carbono en lugar de agua para el proceso de fraguado del CO2 Suicom. El CO2 se inmoviliza poniéndolo en contacto con el hormigón cuando aún se está endureciendo. Añadimos una mezcla especial, gamma C2S, que llamamos polvo mágico, ya que solidifica una gran cantidad de CO2. Cuanta más producción de este hormigón mágico logramos, más se reduce el CO2 en la atmósfera. Este hormigón ecológico ya se ha utilizado en todo tipo de proyectos de construcción como material prefabricado. Es el caso de los bordillos de una carretera principal cerca de la ciudad de Masuda. Los promotores esperan aplicar esta tecnología a una gama más amplia de materiales en el futuro y confían en que esto abra un camino más ecológico para la construcción. El programa Green Japan nos permite conocer las avanzadas tecnologías de Japón para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y observar cómo comparte su experiencia con los países en desarrollo. Pueden ver todos los episodios de Green Japan en nuestra página web.